Dios les bendiga a todos, amada iglesia. Bienvenidos una vez más al estudio bíblico correspondiente a esta semana. Dios bendiga la vida de los que también nos escuchan por medio de las redes sociales y comparten el mensaje. Que Dios les bendiga grandemente, ¿verdad? Estamos en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, del versículo de 18 en adelante. Vamos a estudiar esta noche. Continuamos con el tema que iniciamos la semana anterior, vivir como siervos de Dios, que habíamos aprendido de los versículos del 11 en adelante, que todo creyente que se ha dado cuenta que ha sido tomado en cuenta por Dios para que pase a ser parte del pueblo de Dios, usted y yo formamos parte de ese pueblo por la misericordia del Señor. Y decía que esos privilegios que no los merecemos nosotros, sino que Dios nos lo ha concedido por su gran amor y por su misericordia, conllevan responsabilidades. Y esas responsabilidades estamos nosotros sujetos a cumplirlas. Como hijos de Dios, no debemos de ser como el mundo. El mundo vive bajo un reino terrenal, bajo un sistema pecaminoso que lo rige, ¿verdad? Si quiere pecado a la carne, le da pecado. Si quiere rebelarse en contra de sus padres, se rebela en contra de sus padres. Todo aquello que la carne le pide al hombre, el hombre la satisface. Sin embargo, el Hijo de Dios, el que ha salido de allí, ha venido a formar parte de un pueblo el cual se rige por el reino de Dios, por el Espíritu Santo. Y por ello somos llamados a tener una vida diferente. Una vida, hermano, en la que usted y yo mostramos con nuestra conducta que somos hijos de Dios. No solamente con nuestra boca, no solamente porque decimos somos cristianos, porque venimos a una iglesia, porque cantamos alabanza o porque ponemos alabanzas en la radio, ¿verdad? Eso no tiene ningún significado. Mire, qué curioso. Yo he visto, hermano, lugares donde están vendiendo cervezas y ahí mismo están poniendo alabanzas. Y alguien dirá, el hermano está criticando. De ninguna manera. Solamente que es para que no nos vayamos a confundir, ¿verdad? Así bonita que se oye la música cristiana y todo. Pero eso no me hace cristiano. Eso no me hace cristiano. Cristiano me hace mi forma de vivir, mostrándola para con mis familiares, para con mis vecinos, para con mis amigos. Quiere decir para todo mi entorno. Mi forma de vivir está regida por las normas del reino de Dios. Y eso es lo que dice el apóstol. El apóstol Pedro había empezado diciendo, amados, aquí vivamos como extranjeros, en el versículo 11, ¿verdad? Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de ¿qué? De lo que estamos hablando, de los deseos que batallan contra el alma. Eso está en el versículo 11. 12. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Las obras no nos salvan, pero las obras dan testimonio de lo que somos. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. El fruto que yo doy es lo que yo soy. No salen higos de las uvas, dijo el Señor, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Es imposible. No pueden los higos dar uvas e igualmente las uvas dar higos. Su especie por naturaleza es un principio establecido por Dios. Tiene que dar el fruto de lo que Él es. Y si usted y yo somos cristianos, manifestemos ese fruto. Ese fruto que solo lo puede producir Dios en nuestros corazones. Ese es el fruto que está necesitado este mundo. Este mundo no tiene principios de amor, principios establecidos por el reino de Dios, pero usted y yo como iglesia los tenemos. Manifestémoslos, vivamos rectamente. Y si aún esto nos trajese algún tipo de controversia, porque los hombres no entienden la palabra de Dios, y que a causa de ello nosotros provoquemos, hermanos, que otros digan, los evangélicos no sirven de nada, deberían de mandarlos allá a una loma lejos donde no se oigan, porque aquí nos estorban. Eso no nos debe a nosotros en ningún momento hacernos sentir mal, porque dice que en el día en el cual Dios decida visitarlo, aquello que para este tiempo es malo, en el día en el cual Dios tenga misericordia de sus vidas, van a decir, si en otro tiempo yo estaba engañado, ¿verdad? Porque no conocía la luz. Usted y yo en otro tiempo éramos igual, no pensábamos de esta manera. Entonces, por ello es necesario que desde ya vuestra manera de vivir debe de ser buena. Dice que nos deben de conocer por vuestras buenas obras.
Somos llamados a eso. Versículo 13. Por causa del Señor había que someterse a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Decía que un creyente, hermano, es un hombre diferente, ¿verdad? No es un hombre que se rebela en contra de la autoridad. Aquí la autoridad es Dios y yo soy el hijo de Dios y usted me va a respetar. No es así, amado. Usted como hijo de Dios debe de someterse a las autoridades, que Dios es el que las ha puesto. Debe de pagar sus impuestos. Pablo lo habla también en el capítulo 13 de Romanos, del 12, en el capítulo 12 en adelante. Él dice que la manera de vivir de un cristiano es estar sometida a la autoridad, porque la autoridad ha sido puesta por Dios. Siempre y cuando vamos a estar sujetos a la autoridad, cuando sea el orden establecido por Dios. Cuando la autoridad quiera obligarlo a usted a ir en contra de los principios del reino, ahí sí no, ¿verdad? Ahí pues tendremos que sufrir, porque no podemos tampoco avalar aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios. Amén. Pero como buen cristiano somos llamados a pagar nuestros impuestos, a entender, hermanos, que ellos han sido puestos para gobernar. Y si ellos tienen autoridad, no la tienen para los buenos, dice el versículo siguiente. Mire, 14. Ya que los gobernadores, como por él enviados, para castigo ¿de quién? De los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Los gobernadores, Dios los pone, sí. ¿Con qué propósito? Para castigar al malo. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? Y para dar alabanza al que hace el bien. Para poner un orden, dice. Para establecer un orden. Para eso fueron puestas las autoridades. Ahora, hermano, pero si las autoridades hacen lo malo, claro, si no conocen de Dios, ¿cómo no van a hacer lo malo? Pero usted no está llamado a por ello en ningún momento decir esta autoridad no sirve, esta autoridad, ¿verdad? Asesinémoslo y quitémoslo. Eso no ha sido llamado el cristiano. ¿Por qué razón? Nunca se vio en la Biblia que los discípulos hayan agarrado unas armas para levantarse en contra de aquellos que eran hombres malos. Ejemplo de ellos eran los césares que gobernaban en el tiempo de ellos. Cuando Pedro escribió la carta, habíamos replicado que gobernaba Nerón, un hombre impío. Un hombre que le dio fuego a toda una ciudad, hermano. Un hombre que agarraba a los cristianos y los metía, hermano, en la arena del circo romano, hermano, a que fuesen devorados por las bestias. Y a esa autoridad Dios la puso. Dios dice que con un propósito la puso, pero usted está llamado ¿a qué? A vivir independientemente si la autoridad es mala. Usted tiene que vivir como hijo de Dios. A eso somos llamados. Nerón era malo, Herodes era malo. Pero los hijos de Dios, en medio de esa maldad, tienen que vivir ¿cómo? Diferente, ¿verdad? Como que si quien gobierna es Dios, no dándole la gloria al hombre, sino sujetos a los principios y valores que Dios ha establecido. A eso somos llamados. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Si las autoridades fuesen insensatas, ¿cómo nosotros los vamos a callar? Tirándoles piedra. Haciendo el bien, dice, ¿verdad? Así es que vamos a callar esas bocas que hoy dicen los cristianos no sirven. Déjenlos que hablen, pero su conducta misma les va a callar la boca en un día, cuando se presente la oportunidad que usted demuestre cómo es, por cómo se conduce, cómo trata a los demás la misma gente. Y yo hablando del hermano, y el hermano me vino a hacer el favor, mire, de quien menos esperaba, y estaba el hermano deseoso de ayudarme, de orar por mí. ¿Eso qué va a hacer, hermano? Callar la boca de quienes que ahora por ignorancia critican el evangelio, como usted y yo en otro tiempo. Haciendo el bien. Solo estamos haciendo un repaso del estudio anterior. 16. Dice, como libres no, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, la libertad que tenemos es la libertad que ahora somos libres para no hacer el pecado, pero somos siervos, somos esclavos, dice, ¿de quién? De Dios. Allí mismo lo dice. Entonces, ¿de qué libertad está hablando, hermano? De la libertad que usted no puede ni ya debe estar sujeto al pecado, porque lo hizo libre el Señor. Si es siervo, si es esclavo de alguien, ¿de quién somos esclavos? Del pecado. En otro tiempo, pero ahora usted del pecado ha sido liberado ya. Y si es esclavo de quién, vuelva a leer conmigo por favor, versículo 16. Como libre, aquí aclara,
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer el ¿qué? Lo malo, porque de eso malo hemos sido ¿qué? Liberados, correcto. Sino como, eso quiere decir como esclavos, pero esclavos ¿de quién? De Dios. Eso es vivir. O sea, si estoy llamado a una esclavitud, a la esclavitud de hacer el bien, debo de estar atado a esa esclavitud, porque el bien muestra la voluntad de Dios, porque soy siervo ¿de quién? Del que hace lo bueno, y todo lo bueno dice que viene de Dios, ¿verdad? Y si yo soy de Dios, ¿a qué soy llamado? A hacer el bien. Ya no soy esclavo de la maldad, esclavo del pecado. Por eso es que hay mucho testimonio de gente que dice, hermano, yo cuando no conocía a Dios, yo no podía vivir sin hacer aquello malo. Era esclavo de eso. Pero cuando vino a Dios, dice, hermano, yo no puedo hoy pasar sin orar, ya no puedo pasar sin no leer la Biblia porque siento que me hace falta algo. Se volvió ¿el qué? Libre del pecado y se hizo siervo de Dios. Y por ello está obligado a rendir cuentas y hacer lo que su amo le demanda. ¿Quién es nuestro amo hoy? El Señor Jesucristo. Somos esclavos de Él. Somos llamados ¿a qué? A manifestar lo que Él quiere. Por eso dice que en el versículo 17, honrar a todos, amar a los hermanos y temer a Dios como también al Rey. Quiere decir que tanto al prójimo como a Dios soy llamado ¿a qué? A vivir de una misma manera, amando al prójimo, respetando la autoridad, honrando a Dios. 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Mire qué curioso. Esta es una conducta o no, hermano. Cuando dice criados, se refiere a aquellos que tienen empleadores. En este tiempo ya no existe la esclavitud. Ha sido abolida hace mucho tiempo. Sin embargo, tenemos patronos, aquellos que laboramos para una empresa, aquellos que están sujetos en algún negocio. Ese patrono, usted viene siendo el que es su empleado. Y cuando se refiere a que cómo yo debo de tratar a mi empleador, mire cómo me llama la atención el versículo 18, criados, estad primero sujetos con todo respeto. Hermano, pero el respeto se gana. Cuidado, la Biblia dice que en el versículo 18 dice que no solamente a los buenos. Termine leyendo, por favor, el versículo 18. No solamente a los buenos y afables, sino también a quienes dice, a los difíciles de llevar. Quiere decir que van a haber patronos, hermanos, que son difíciles, correcto, son malos en su trato. Hay buenos patronos que su forma de actuar y su forma en el trato con sus empleados es bueno, ¿verdad? Y hasta el empleado se siente, no hombre, mi patroncito, mi jefecito es buena persona, viera cómo es de accesible, se puede hablar con él, y eso a mí me hace que yo sea hacia él leal, que yo sea hacia él, que le dé su respeto porque lo merece, porque me trata bien. Pero para el cristiano no solamente el jefe que lo trata bien, es con quien usted va a ser leal, es con quien usted va a ser respetuoso, sino también para aquel que nos trata mal. Hermano, pero eso no es correcto, ahí lo dice la Biblia. No solo a quienes dice, a aquellos, a los amos, no solamente a los buenos y afables, que son bien amables, que son bien afectuosos, sino también a los difíciles de llevar. Mire, hermano, Dios en su misericordia me ha permitido tener diferentes tipos de supervisores. Hay algunos que son bien difíciles para tratar, pero en la misericordia de Dios he tenido el privilegio. Dios me ha dado la fuerza, no yo. Porque a uno le dan ganas de devolverle la respuesta conforme le hablan a uno. Pero el Señor le dice a usted y a mí, Él te puede tratar mal, pero tú a Él respétalo, tú a Él hónralo, porque es tu jefe. ¿Es difícil de llevar? Sí. ¿Pero te está tratando injustamente? Déjalo, que Dios es el juez. Amén. Tú como hijo de Dios,
solo obedece conforme a la voluntad de Dios. Él es difícil de llevar, pero tienes que demostrarle que en tu corazón existe un Cristo poderoso, un Espíritu Santo que hace pasar por alto la ofensa. Que si Él no sabe tratarte, si Él tiene palabras ásperas, tú debes de mantenerte como lo que eres, como un hijo de Dios. Eso es lo más difícil. A mí se me ha ido, hermano, muchas veces las palabras, se ha contestado mal y de repente el Señor me reprende. Y bueno, y vos que no sos hijo de Dios. Pero es que Él y me está tratando injustamente, me está pidiendo algo que no puedo hacer en el momento, en el tiempo en el cual Él me lo pide. Sí, pero tú tienes que mantener tu calma porque eres hijo de Dios. Y Dios lo ha hecho a través de mi esposa, a través de mis hijos. Cálmese, me dice. Acuérdese quién es usted. Porque dice, como vulgarmente se dice la gente, ¿verdad? Es que me saca de mis casillas. En otras palabras, dice así, ¿verdad? Porque Él me trata mal. Pero ¿quién soy yo? Si soy hijo de Dios, debo de mantener la calma. Porque Él mismo, al ver la reacción que uno toma, Él dice, no, a este lo debo de tratar diferente. Porque está dando un testimonio que es hijo de Dios. Y eso, hermano, al final trae de alguna manera u otra que la gente lo empiece a ver diferente. Si me empiezan a ver diferente, esperan que actúe diferente también. Entonces, ¿somos llamados a vivir como empleados sujetos y respetuosos y leales solo a lo bueno? No, dice que no. También aquellos que tienen dificultades para tratar al personal. Soy llamado a mantenerme en la misma postura. Versículo 19. Porque esto merece aprobación de Dios, dice. Así lo dice, ¿verdad? ¿El qué es lo que merece la aprobación de Dios? Que yo me mantenga al margen de lo que Dios me permite nada más. Porque esto merece, así dice el versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo el qué. Van a haber problemas, van a haber acusaciones injustas en esta vida. Sí, sí las van a haber. ¿Me rebelo contra ellos? Las vamos a tener que sufrir y pedirle fuerza al Señor para que ese momento pase. Eso agrada a Dios. Pero hermano, me están tratando injustamente y yo me voy a rebelar. Cuidadito, deje que Dios, su abogado, interceda por usted. Usted manténgase como hijo de Dios, aunque es algo difícil. Esto es lo más difícil. Si a mí me lo piden, hermano, esto es difícil. Y usted lo cumple. Ay, Dios, ¿me cuesta? Se nos acelera el corazón. Las palabras fluyen con golpe. Empezamos a hablar con el tono de voz, el volumen de voz se va alterando, ¿o no, hermano? La naturaleza misma. Pero el mismo Dios te dice, cálmate, cálmate. Sufrirlo porque esto es agradable a mí. ¿Pero cómo? Vamos a ver, versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Quiere decir, si yo hago cosas que son desagradables a Dios, me van a traer consecuencias. Amén. ¿Y qué me va a tocar? Soportarlas. Y si haciendo el bien me trae, hermanos, algún tipo de malestar, algún tipo de quebranto, tengo que también soportarlo, dice la Escritura. Es la enseñanza, ¿verdad? No la puedo evadir. Vuelvo a leer conmigo el versículo 20. Pues, ¿qué gloria es? Como queriendo decir, ¿dónde es glorificado Dios si yo haciendo lo malo, me toca castigo por hacer lo malo? ¿Qué decía? Que las instituciones, las autoridades habían sido puestas para castigar a lo malo, ¿verdad? ¿Qué tal si yo hice algo malo? ¿Qué tengo que hacer? Soportar el castigo. ¿Me lo merezco o no? ¿Me merezco que yo sea castigado si yo hago algo malo? ¿Estamos de acuerdo? Va, ok. ¿Y eso da gloria a Dios? Que yo vaya a la cárcel porque soy ladrón, ¿da gloria a Dios eso? Pero si voy a la cárcel injustamente, eso sí glorifica a Dios. Hermano, ¿pero por qué se lo van a llevar? Dios lo puede permitir. A los apóstoles se los llevaron mucho tiempo. Y no solo se los llevaban, sino que los azotaban, los maltrataban. ¿Y la gloria era para quién? Porque estaban injustamente siendo castigados, pero delante del juez estaban limpios. ¿Y eso honraba a quién? A Dios. Pero lo que pasa es que como a veces no hemos entendido
que en este mundo vamos a tener vituperios, vamos a tener, hermano, muchos castigos. El mensaje que Dios nos hablaba el día martes, ¿verdad? Que a causa, hermanos, de que el hombre no conoce a Dios, si al mismo Señor Jesús le persiguieron, esto mismo van a hacer con ustedes, decía el Evangelio según San Juan, que leímos el día martes. Si a mí me persiguen, también a vosotros. Así decía, ¿verdad? ¿Y por qué me persiguen a mí? Porque no quieren nada de mí. Y si ustedes andan predicando de mí, ¿qué van a hacer de ustedes? Los van a perseguir también, dice. Y si son injustamente llevados a la cárcel, abofeteados, sopórtenlo. Mire hoy cómo la gente, hermano, está con las dificultades de tanta persona que ha sido llevada a las cárceles. Y cómo la gente, ¿verdad?, se lo han llevado injustamente. Mire, si es injustamente, Dios va a demostrar esa justicia. Pero a veces de eso nos aprovechamos. También el mío es injusto, ¿verdad? Sí, pero el tuyo no lo creaste bien. ¿Cómo pedimos justicia? Pero cuando nosotros cometemos la injusticia no queremos el castigo. Y ahí dice claramente, qué gloria es que si yo pecando sufro, ¿por qué el castigo? ¿Me lo merezco o no, hermano? Eso no trae gloria a Dios, hermano. Se llevaron al pastor, sí, se lo llevaron por ladrón, se lo llevaron por asesino, se lo llevaron por extorsionista, no tiene ninguna gloria. Pero si se lo llevaron y verdaderamente ninguna de esas tres cosas hizo, la gloria es para Dios. ¿Pero por qué se lo llevaron? Dios lo permite. Pero para ese proceso Dios debe de darnos fuerza para soportarlo. Claro que no es fácil. Yo no quisiera estar allí. Nadie de nosotros. Injustamente nadie de nosotros quiere pagar algo que no... ¿Quién le gusta pagar lo que no se ha comido? Ninguno de nosotros. Usted aún cuando pide la cuenta y va a comer pupusa. No, si yo solo 3, ¿por qué me está cobrando 4? Hasta quisieran que nos descontaran el pedazo que no nos comimos, ¿o no, hermano? ¿Va qué? Pero aquello que tenemos que pagar, tenemos que... Pero ahora, si es por causa de seguir las normas del reino de Dios, la gloria es para el Señor. Pero si es por andar, hermanos, en cosas que no son agradables a Dios, merecido tenemos que nos castiguen, que nos vaya mal, que alguna cosa nos pase. ¿Por qué? Porque no hacemos la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo vivamos para Él, no importando si es injusto o es justo. Dice claramente el versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Esto es lo que a nosotros los cristianos no nos gusta. Sufrir por el evangelio no nos gusta, a nadie le gusta. No es tan fácil. ¿Por qué cree que mucha gente no quiere venir al evangelio? Porque no quiere que su carne sufra. Esa es la realidad. No quiere pasar procesos, no quiere pasar quebrantos, no quiere pasar injurias, no quiere ser burla de nadie. Yo para que me estén ahí diciendo cosas, no, hermano, si con que no soporto que me digan en mi casa, vaya. ¿Qué nos está diciendo esas expresiones que nosotros emanamos a veces? No queremos humillarnos, ni mucho menos ser humillados. Ahora dice el versículo 21, pues para esto fuisteis, aleluya, qué duro, ¿verdad? ¿Para qué hemos sido llamados? Para ser siervos de Dios, para vivir sujetos, para respetar a los amos, e incluso para sufrir por causa del evangelio. Para eso hemos sido llamados, hermano. Es algo difícil de decirlo. No lo digo con alegría porque sería mentira, hermano. Yo sería engañarme a sí mismo, hermano, yo sufro. No, eso sería mentira, hermano. Ninguno quiere sufrir por el evangelio, pero muchas veces vamos a sufrir porque Dios lo permite. Ahí dice que para esto fuisteis llamados. ¿Qué más dice el versículo 21? Para esto fuisteis llamados, porque también, ¿quién? A quien nosotros seguimos, esto es, ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La palabra está demandándonos a nosotros que tenemos que padecer.
Se padece cuando usted le va a decir a su familiar, hermano, que no quiere nada de Cristo: ¿cuándo vas a convertirte? El Señor te ama, Él quiere una mejor vida. Mira, deja de hacer eso malo. No se meta en mi vida. Ya empezamos, hermano. ¿A cuántos nos han dicho así? ¿Y qué es eso? ¿Eso es un rechazo o no, hermano? Si me vuelve a decir eso, se va de aquí. Vaya. Pero somos llamados a seguir diciéndole. Eso es lo que quiere decir cuando dice que Cristo nos dio el ejemplo sufriendo por nosotros, ¿o no, hermano? Dice que Él sufrió por causas que no eran de Él, sino nuestras. Como Cristo padeció, y esto era lo que decía el Evangelio según San Juan. Por favor, no vaya a perder la cita del estudio, solo para que veamos. ¿Y por qué, hermanos, hemos de sufrir si Dios nos ha llamado a victoria? Sí, a victoria en el Espíritu. Pero a machacar esta carne, eso es lo que más cuesta, ¿verdad? Mire lo que dice, por favor, el Evangelio según San Juan. Vaya atrás, por favor. ¿Se padece por causa del Evangelio? Claro que sí, muchas veces sí. Capítulo 15, versículo 18. De esto estaba hablando, de este tipo de sufrimiento, de estas razones. Como volvemos a repetir lo que decía el texto de Primera de Pedro, ¿verdad? Si por ser ladrón me llevan, hermano, ninguna gloria es, ¿verdad? Pero si por predicar el Evangelio, por dar un buen testimonio, sufro, eso agrada a Dios. Capítulo 15 del Evangelio según San Juan, versículo 18, dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo ¿qué hace? Amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Aborrecieron a Cristo? ¿Sí? Y sin ninguna causa, dice. Mire más adelante lo que dice, por favor, en el versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. El Señor les hablaba y no lo querían, y les señalaba lo malo que hacían, ¿o no, hermano? Y eso era lo que no les gustaba, sin causa. Dice el versículo 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Aborrecían a Jesús? ¿Cuál era la razón? Ninguna. Solo porque les hablaba el buen camino, les mostraba el ejemplo. ¿Va? A eso he sido llamado, a dar ese ejemplo. Hermano, pero eso mucho cuesta, eso trae sufrimiento, eso trae quebranto, trae rechazo. A eso hemos sido llamados, hermano. A que cuando usted le diga: mira, te invito a una reunión donde nos van a hablar la palabra de Dios, deja de estarme hablando, así no vengas aquí. A eso hemos venido, a que nos rechacen. ¿O no? A eso hemos venido. Esa era la causa por la que rechazaban al Señor Jesús. Él habló que a Él lo aborrecían. Mire lo que dice, por favor, el versículo 19. Si fuerais, el 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué dice el mismo versículo 20? También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero el que no quiso a Jesús, si no quieren a Dios, no nos van a querer a nosotros, hermano. Ese es evangélico. Ignóralo. No seas amigo de él. Esos son los consejos del mundo. Y usted se va sintiendo quizás: hermano, la gente conmigo no socializa. No se sienta mal. Glorifique a Dios por ello. Siempre hábleles. Siempre salúdelos. Siempre ámelos. A eso los llama la palabra. Pero hermano, pero es que ellos, estoy hablando acerca de sufrir por la causa de predicar y de dar un buen testimonio. De eso estaba hablando la palabra. Vamos al estudio, por favor, y vamos a ver qué de eso está hablando. En el capítulo 2, versículo 21, cuando dice: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo, ¿qué dice? Padeció. ¿Padeció el Señor Jesucristo? Sí. ¿Y por quién? No era por Él, vea.
por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué, hermano? ¿Él dio el ejemplo? Sí, para que yo siga su ejemplo. Y mire el ejemplo que él dejó, 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Vamos a ver, ¿Jesucristo es mejor que nosotros? Sí, no solo mejor, Él es santo. Pero sufrió. Sí. Y porque estaba sufriendo. ¿Cuál era la razón? Versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿A cuántos de nosotros nos han reprimido y nos han regañado muchas veces? ¿Y cómo respondemos? ¿Y usted quién es para que me venga a decir esas cosas? Respondemos, ¿verdad? ¿Y el Señor cuál fue el ejemplo? Que cuando dice que a Él le reprochaban y le rechazaban, en el versículo, quien cuando le maldecían, nosotros nada nos dicen y empezamos a maldecir. Ese vecino, esa vecina, ese mi tío, esa mi tía, ese mi compañero, ya me tiene hasta aquí. ¿Estamos el qué, hermano? ¿Estamos respondiendo o no, hermano? Estamos siendo reactivos como que si no tuviésemos a Jesucristo como ejemplo que Él dio, que cuando le maldecían, ¿qué hacía? Callaba, vea. Dice que Él, ¿sabían que el Señor tenía capacidad de proferir algún juicio en contra de los que lo estaban acusando? ¿Sí o no? Él era justo. Y Él podía decir, te consumo porque estás hablando lo que no es. Cuando le levantaron falso testimonio para acusarla, dice que Él cayó. Y Él podía, hermano, incluso cuando fue arrestado, no le dice a Pedro que guarde la espada, porque el que usa espada dice que espada morirá, diciéndole, si yo quisiese en este mismo momento ser liberado, le pediría a mi Padre una legión de ángeles, dice, ¿verdad? Y sería liberado. Pero Él enmudeció su boca. Y que dice, ¿quién era Él? No había engaño, era una persona santa. Y nosotros somos santos. Grandes sinvergüenzas, ¿verdad? Pero somos llamados a seguir ese ejemplo. A reprimir esta carne, quiere decir, ¿ya? Que nos va a provocar, hermano. Nos van a provocar los familiares, nos van a provocar los vecinos, nos van a provocar. Pero tenemos que pedirle misericordia a Dios. Algo que cuesta. Pero a eso hemos sido llamados. Porque Él nos dio ejemplo. Él tenía razones suficientes para reaccionar. Justamente hubiese reaccionado si Él se bajaba de la cruz. Y Él no estaba debiendo nada. Él hubiera dicho, yo ya no aguanto. Si los sinvergüenzas son este mundo que le he venido a dar la luz y no quieren testimonio de la luz, el Señor lo hubiera hecho o no. Pero por amor a usted y a mí, dice que no lo hizo. Siendo Él, ¿quién? Santo. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, quiere decir que sufrió. Cuando padecía no amenazaba. Ahí nosotros, hermano, nada nos ha dicho. Ya vas a ver, oíste. El gran dedo señalador, ¿verdad? Risa nos da, ¿no es? ¿Cuántos hemos usado este dedo para señalar? Vos y vos. Vos también, hijo mío. ¿Sí o no? Amenazando, hermano. ¿Y quiénes somos nosotros? El Señor que podía amenazar, ¿verdad? Él no lo hacía. ¿Y qué decía que teníamos que hacer nosotros? Seguir sus pasos. Como que Él calcó un camino en el que nosotros tenemos que ir ahí, va. Como que Él dejó una huella y allí donde Él puso el pie, ahí lo debería de poner yo. Pero nosotros somos al revés. ¿Cuántos hemos amenazado este día? Deja de andar haciendo eso. Ahí estamos con el dedo amenazando. ¿Qué más dice el versículo 23? Quien cuando maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, o sea, Él estaba sufriendo. No amenazaba, dice, sino encomendaba la causa al que juzga. Aleluya. A eso hemos sido llamados. Ay, nosotros medio tenemos un familiar, ¿verdad? Que tiene quizás un pequeño privilegio que Dios le ha concedido de ser algún ministro, o quizás, hermano, en otro tiempo, ¿verdad? Los que eran familiares de militares, o incluso hoy, ¿verdad? Le voy a decir a mi tío es coronel, y te lo voy a... Vaya amenazando, hermano. Y Jesús, que era hijo de Dios, no dijo, mi padre te va a destruir, no dijo así. Te perdono porque no sabes lo que haces. Pero nosotros, hermano, yo soy abogado y conozco la ley y la Constitución de la República dice, como que eso hemos sido llamados, hermano.
La Biblia no la podemos, pero las leyes para amenazar sí. Mire, el código procesal no sé qué me dice que yo tengo derecho. ¿Tiene derecho a qué? Como hijo de Dios, a vivir santamente, a no andarse metiendo en problemas. ¿O no, iglesia? Eso dice la Escritura. Andamos peleando, hermano. Entonces, ¿está hablando el Señor de una conducta diferente a la del mundo? Claro que sí. No andemos amenazando. Si el Señor no lo hizo, dice, ¿verdad? Versículo 23, perdón. Si no encomendaba la causa, mire, si lo están acusando injustamente, ¿qué debo de hacer, hermanito? Lleve esa causa. Mira, Señor, aquí ha venido el vecino, aquí ha venido el familiar, aquí ha venido mi tío diciendo que yo soy un gran corrupto, pero usted conoce mi causa, Señor. Sea usted siendo justicia. Es lo que debe de hacer usted. Pero lo primero que vamos a hacer, quiero hablar con no sé quién. Mire, quiero poner las cosas claras. ¿Cuántos hemos hecho eso? Quiero, por favor, y empezamos. No me vuelva a hacer eso. Deje, hermano, la causa al Señor. Si es injusta, si es injusto lo que han hecho, hay un Dios justo, hermano, llévesela a Él. Mire, señora, aquí me han barrido y me han echado la basura a mí. Ay, déjelo, que el Señor es más justo que nosotros. ¿O no, hermano? Risa les daba que a ustedes le reclaman cuando les echan la basura. Si no es fácil. No es fácil. Les voy a contar un testimonio. Donde yo dejo el vehículo, lo están mover y mover. La primera vez que una persona, por casualidad, lo tuvo que mover y lo rayó, me enojé, hermano. ¿Y sabe qué me? Ay, hermanito, disculpe, pero no tengo cómo pagarle el rayón. ¿Y qué no se fijó? Hermano, perdóneme. Después yo bien reprimido, hermano. Ay, hermano, si yo el mínimo gano, si antes vengo en bus. Ay, hermano, me quedé pero con la boca. Cállate, Luis, si es un rayón del carro. Imagínese lo que reclamamos. Estoy hablando yo, ¿verdad? Reclamamos, hermanos, por eso. Mire cómo me dejó el... Si antes en bicicleta prestada andaba, dije yo. Pagaba una cora para subirme en una bicicleta y ahora, mire el carro, me lo ha rayado. Reclamando cosas, hermano. Dejemos esas cosas, son injustas. Tengo un compañero, amigo, que me ha invitado a veces a un café helado. Por si me está oyendo, va a entender. No me pangaje el café helado en el carro, se va a arruinar la pintura. Ay, don Luis, me dijo. Y hoy entiendo. Imagínese, hermano, él me estaba invitando y yo, uy, no lo pongas, se va a manchar. ¿Qué le pasa? Me dijo. Hoy entiendo. Pequeñas cosas, si son injustas, el juez, el Señor Jesús, mayores cosas injustas, sin que Él las debiera, las soportó por amor a mí. Amén, iglesia. No nos las llevemos de delicaditos. Si le pusiéramos un título al mensaje, no seamos tan delicados, porque el Señor no fue delicado para ver la mugre de pecado que había en nosotros, y aún así, dice el versículo siguiente, mire el 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cuando dice que los llevó, no es que allá se los cargó Dios en el madero, no, Él los llevaba cuando llevaba la cruz, cuando lo estaban azotando. ¿Qué pecado llevaba? ¿Los de Él o los míos? ¿Era delicado el Señor? Delicado soy yo y sin vergüenza, hermano. Sí, media cosa que no se fija usted. Si el Señor hubiera hecho eso, ninguno de nosotros fuera salvo. Si el Señor hubiera sido delicado, hermano, solo al ver los malos pensamientos míos, me destruye. ¿Estamos de acuerdo? Pero el Señor tuvo amor, ¿verdad? Y a causa de eso, padeció y se quedó calladito. Así es que a eso hemos sido llamados, a dejar esas causas al Señor. Versículo 24, vayamos terminando, solo nos faltan 2 versículos. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, a eso le decía de Dios, lo que hablábamos de Dios, libres de allá no hacer el pecado. Estamos muertos, el pecado va a llegar a nuestra vida, a nuestra casa, y tenemos que soportar, hermano, como que estamos muertos. Ahí llega la tentación, mire. Pero ya está muerto para ello. Debo de estarlo.
No significa que no van a haber tentaciones, pero debo de padecer, debo de soportar esa tentación, porque el Señor la soportó por mí. Amén, hermanos. Versículo 24, terminemos. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, aleluya, hermano. Cuando dice herida, los clavos causaron una herida. Esa herida costó mi salvación. Amén, hermano. Qué delicado fue. La sangre que se pagó por mí era santa. Esa es la alegría más grande que debemos de tener. Aquí que no nos andemos fijando en pequeñas cositas, hermano. ¿Qué pasa un cipote cortándole las rosas de tu jardín? Llévatela, dígale. No lo maldiga. Amén, hermanito. Sí, así somos, tan delicaditos, ¿verdad? Avancemos, terminemos el versículo 25, donde dice, vosotros erais, aquí está, ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nos ha hablado el Señor en esta noche, hermano. Cuando éramos ovejas descarriadas podíamos hacer lo que queríamos, pero ahora hemos vuelto al pastor. Y el pastor nos llevó al redil para que allí vivamos como, hermano, como Dios manda. Muestra de nuestra delicadeza es que nuestros cipotes nosotros mismos botamos las cosas y nos enojamos, hermano. Mira qué chorreado dejaste ahí, y nosotros fuimos. ¿O no, hermano? Nosotros botamos el café y mandamos a limpiar a los cipotes. Cuidadito, hermano. Si cosas sencillas no podemos soportar, pidámosle misericordia a Dios. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Hemos aprendido a vivir como siervos de Dios. Dejémoslo hasta aquí, hermano. Vamos a orar por las ofrendas en esta preciosa tarde que el Señor nos ha permitido el privilegio de estar aquí, ¿verdad? Oremos, démosle las gracias al Señor, pues Dios ha sido fiel para con cada uno de nosotros. Amado Dios,